El concilio de Éfeso fue convocado en el año 431 por Teodosio II, emperador de la parte oriental del Imperio Romano, el cual lo hizo a petición de Nestorio. Las enseñanzas de Nestorio sobre la naturaleza de Cristo estaban generando una gran controversia en la Iglesia, por lo que solicitó un concilio con la esperanza de poder demostrar su ortodoxia y silenciar a sus detractores. Aunque Teodosio no asistió, envió al jefe de la guardia de su palacio imperial, el conde Candidiano, para que lo representara. El concilio se reunió en Éfeso, cerca del actual Selçuk, en Turquía, con la asistencia de entre 200 y 250 obispos. Este concilio llegó en un momento de conflicto en cuanto a la autoridad dentro de la Iglesia. El primer concilio de Constantinopla había establecido al obispo de Constantinopla como segundo en autoridad después de Roma, cuyo obispo llevaba el título de papa y que reclamaba su autoridad de la línea de Pedro. Alejandría y Antioquía eran también obispados poderosos, y sus escuelas de cristología provenían históricamente de posiciones diferentes. Leo Davis explica: al igual que se dice que todos los filósofos son básicamente aristotélicos o platónicos, así en sentido general todos los teólogos son en relación a la cristología antioquenos, partiendo del Jesús de los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Y procurando explicar cómo este hombre es también Dios. O bien alejandrinos, partiendo del verbo del prólogo de Juan y tratando de comprender las implicaciones del Logos encarnado. Este concilio revelaría aún más la brecha entre las dos escuelas de cristología. Personajes principales. Aunque no estuvo presente, la figura dominante en el concilio de Éfeso fue Nestorio, originario de Antioquía de Siria. Nestorio fue un orador dotado que había sido nombrado por Teodosio II como arzobispo de Constantinopla. El segundo personaje más importante fue Cirilo, arzobispo de Alejandría. Estos dos hombres representarían los dos bandos en un conflicto con profundas implicaciones para la fe cristiana. El conflicto. Una vez en Constantinopla, Nestorio se encontró atrapado entre dos facciones. Una de ellas insistía en llamar a María Theotokos, es decir, portadora de Dios, mientras que la otra rechazaba el título porque sostenía que un ser eterno no podía nacer. Theotokos era un título antiguo para María, que se había utilizado desde el siglo III por hombres como Orígenes, Atanasio y Gregorio Nacianceno. En un intento de mediar en la disputa, Nestorio sugirió llamar a María Christotokos, es decir, portadora de Cristo. Quería afirmar que Cristo tenía una naturaleza completamente humana y no una naturaleza mezclada con su deidad. También quería afirmar la plena realidad de su deidad, la cual según Nestorio no podía implicar cambio o sufrimiento. Al llamar a María Christotokos, Nestorio estaba sugiriendo que ella dio a luz a Cristo, que era el prosopón, literalmente en griego la faz o máscara del Hijo, el único objeto percibido del Hijo, pero que internamente consistía en dos naturalezas distintas, una humana y otra divina. Cuando las noticias de las enseñanzas de Nestorio llegaron a Cirilo, éste respondió en privado a Nestorio, pero también lo hizo públicamente, lo que dio lugar a un intercambio de cartas, convirtiéndose así en un creciente debate público. Algunos han sugerido que Cirilo estaba en parte motivado no solo por la teología, sino por las implicaciones políticas de que un teólogo antioqueno ocupara ahora la silla del segundo obispado más importante.
Además de estas cartas, Cirilo escribió al Papa Celestino, quien convocó un sínodo en Roma y pronto pidió a Nestorio que se retractara de sus enseñanzas. Cirilo también convocó un sínodo en Alejandría, que llegó a la misma decisión. Le escribió a Nestorio para comunicarle las noticias de los sínodos de Roma y Alejandría y pedirle que se retractara. Para entonces Nestorio ya había solicitado a Teodosio II un concilio y el emperador había accedido. En el concilio Cirilo sería el principal defensor de llamar a María Theotokos y de la afirmación de que Cristo es la unidad perfecta de Dios y hombre. Como el Papa no asistió al concilio, Cirilo fue nombrado presidente. El concilio estaba programado para comenzar el 7 de junio, pero tuvo que ser pospuesto cuando un importante contingente de obispos de Oriente, en particular Juan, obispo de Antioquía, no llegó. El día 22, Cirilo decidió finalmente convocar el concilio sin ellos. A pesar de las repetidas solicitudes para que asistiera, Nestorio se negó a asistir debido al papel de Cirilo como presidente. El concilio se reunió y votó para afirmar que la segunda carta de Cirilo a Nestorio, en la que había expuesto su cristología en su totalidad, estaba de acuerdo con el credo niceno, y para denunciar la cristología de Nestorio, expuesta en su respuesta a la segunda carta de Cirilo como blasfema y opuesta a la fe de Nicea. Cuando Juan y los obispos orientales finalmente llegaron, se indignaron al ver que el concilio ya se había reunido y tomado una decisión. Inmediatamente convocaron su propio concilio, condenando y excomulgando a Cirilo y a otros. No es de extrañar que esto provocara confusión, conflictos e intrigas. Sin embargo, al final la decisión del concilio de Cirilo fue aprobada tanto por Roma como por Constantinopla. El resultado: el concilio de Éfeso confirmó el credo niceno y el título de Theotokos para María, es decir, Madre de Dios, como un título legítimo basado en ese credo. También condenaron el nestorianismo y excomulgaron a todos los obispos que no se atuvieron a la decisión del concilio. Importancia perdurable. El concilio de Éfeso confirmó la unión hipostática de Cristo, es decir, Jesucristo es una persona con dos naturalezas, es verdadero Dios y verdadero hombre, tal como se expresaba claramente en el credo de Nicea. Esto precipitó el cisma nestoriano, por el cual las iglesias que apoyaban a Nestorio, particularmente en Persia, se separaron del resto de la cristiandad y pasaron a ser conocidas como el cristianismo nestoriano. La iglesia persa o la iglesia de Oriente, cuyos representantes actuales son la iglesia asiria de Oriente, la iglesia siria, caldea, la iglesia antigua de Oriente y la iglesia católica caldea. De nuevo, la doctrina trinitaria había sido defendida y aclarada aún más. Algunas indicaciones sobre el concilio de Éfeso por parte del Papa San Juan Pablo II. La invocación Theotokos fue objeto de contestación por parte de Nestorio y sus discípulos a comienzos del siglo V. Sostenía Nestorio que María puede ser llamada solamente Madre de Cristo y no Madre de Dios, engendradora de Dios. Esta posición formaba parte de la actitud de Nestorio con relación al problema de la unidad de Cristo. Según Nestorio, la divinidad y la humanidad no se habían unido, como en un solo sujeto personal, en el ser terreno que había comenzado a existir en el seno de la Virgen María desde el momento de la Anunciación, en contraposición al arrianismo que presentaba al Hijo de Dios como inferior al Padre, y al docetismo que reducía la humanidad de Cristo
a una simple apariencia. Nestorio hablaba de una presencia especial de Dios en la humanidad de Cristo, como en un ser santo, como en un templo, de manera que subsistía en Cristo una dualidad, no solo de naturaleza, sino también de persona, la divina y la humana. Y la Virgen María, siendo madre de Cristo hombre, no podía ser considerada ni llamada Madre de Dios. El Concilio de Éfeso del año 431 confirmó contra las ideas nestorianas la unidad de Cristo como resultaba de la revelación y había sido creída y afirmada por la tradición cristiana. Y definió que Cristo es el mismo Verbo eterno, Dios de Dios, que como Hijo es engendrado desde siempre por el Padre, y según la carne nació en el tiempo de la Virgen María. Por consiguiente, siendo Cristo un solo ser, María tiene derecho pleno de gozar del título de Madre de Dios, como se afirmaba ya desde hacía tiempo en la oración cristiana y en el pensamiento de los padres. La doctrina del Concilio de Éfeso fue formulada sucesivamente en el llamado Símbolo de la Unión del año 433, que puso fin a las controversias residuales del posconcilio con las siguientes palabras: confesamos consiguientemente a nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios unigénito, Dios perfecto y hombre perfecto, compuesto de alma racional y de cuerpo, antes de los siglos, engendrado del Padre según la divinidad, y él mismo en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación, nacido de María Virgen según la humanidad, el mismo consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad y consustancial con nosotros según la humanidad, porque se hizo la unión de dos naturalezas, humana y divina, por lo cual confesamos a un solo Señor y a un solo Cristo. Según la inteligencia de esta inconfundible unión, confesamos a la Santa Virgen por Madre de Dios, por haberse encarnado y hecho hombre el Verbo de Dios, y por haber unido consigo, desde la misma concepción en María, el templo que de ella tomó. Estupendo concepto de la humanidad templo, verdaderamente asunta por el Verbo en unidad de persona, en el seno de María. Bueno, muchas bendiciones, que el Señor Todopoderoso nos acompañe y nos bendiga siempre. Esta información ha sido extraída de la página de Volvamos al Evangelio y de la página de la Santa Sede.